Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en su misterio. Quiero hoy hablarte del misterio de la Iglesia como comunidad sacerdotal, de aquello que quizás has escuchado hablar un poco vagamente y que el Concilio Vaticano II llama el sacerdocio universal de los fieles. ¿En qué consiste este sacerdocio universal? ¿En qué consiste esto de que la Iglesia sea una comunidad sacerdotal? El Papa Juan Pablo II lo explicó maravillosamente en unas catequesis que hizo sobre la Iglesia, comentando el credo, donde deja ver también que según las cartas de San Pedro, de San Pablo, el Apocalipsis de Juan, Cristo, el Señor, que es como dice la carta a los Hebreos 5:1, sacerdote tomado de entre los hombres, Él hizo del nuevo pueblo, del pueblo de la nueva alianza, un reino de sacerdotes para Dios, para su Padre. Podés ver Apocalipsis 1:6, 5, del 9 al 10. Y de este modo, Él realizó esa comunión en la santidad de Dios, según la petición que Él ya había hecho en el antiguo Israel, y que comprometía mucho más al nuevo Israel. Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Este es un mandato del Señor, lo tenés en el libro del Levítico 19:2. Sean santos porque yo soy santo, y ustedes son mi pueblo, un pueblo de santos. Por lo tanto, la comunión en la santidad de Dios se hizo realidad justamente como fruto de ese sacrificio redentor de Cristo, porque en función de este sacrificio de Cristo, nosotros, vos y yo, participamos de aquel amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso dice la carta a los Romanos, capítulo 5:5. El don del Espíritu Santo, del Espíritu Santificador, lleva a cabo justamente en nosotros este sacerdocio santo, nos hace sacerdotes y santos. Y esto, según San Pedro, nos hace capaces de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esto lo tenés en 1 de Pedro 2:5. Y entonces, existe un sacerdocio santo, y por esto podemos reconocer en la Iglesia una comunidad sacerdotal en este sentido. Cuando todos los obispos del mundo se reunieron durante 3 años para pensar el misterio de la Iglesia, allá por mediados del siglo XX, este concilio, Concilio Vaticano II, se llama así, cita justamente la primera carta de San Pedro y dice que los bautizados son consagrados por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano
ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La cita es de 1 de Pedro 2, del 4 al 10, y lo tenés en el documento Lumen Gentium, capítulo 10. Y en este texto, el concilio justamente vincula la oración mediante la cual los cristianos dan gloria a Dios con la ofrenda de sí mismos, según Romanos 12:1, como hostia viva, santa y agradable a Dios. Somos nosotros. Y además con ese testimonio que tenemos que dar de Jesucristo. Fíjate que acá está resumida la vocación de todos los bautizados, justamente como participación en esa misión del Mesías, de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Ya cuando recibimos la unción en el bautismo, el sacerdote hace una oración sobre nosotros, refiriéndose a esto. Por el bautismo somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. En esto nos identificamos a Cristo para rendir al Padre este culto espiritual como pueblo sacerdotal. El Concilio Vaticano II coloca esta participación universal, o sea, de todos los cristianos, en el sacerdocio de Cristo, en relación con el sacerdocio ministerial. Pero los dos forman parte de un mismo sacerdocio, la incorporación a Cristo. En primer lugar, porque los sacerdotes también formamos parte del pueblo de Dios. Todo el pueblo es sacerdotal y cada uno de sus miembros es sacerdotal y unido a Cristo sacerdote. Sin embargo, el concilio aclara que el sacerdocio que llama ministerial o jerárquico es diferente esencialmente del sacerdocio común o del sacerdocio universal de los fieles. Sin embargo, no se puede separar uno de otro. Ambos sacerdocios participan de una manera propia del único sacerdocio de Cristo. A ver, imagínate cuando estamos celebrando el culto, cuando estamos celebrando la Eucaristía. Alguien está en el altar presidiendo la Eucaristía, alguien está sentado en los bancos, la mayoría, respondiendo, alabando, también participando, pero de otro modo. El sacerdote está, podríamos decir, confeccionando ese sacramento que yo voy a recibir en la comunión, pero también el sacerdote comulga. Uno y otro no tendría sentido el sacerdote solo sin el pueblo que está delante, ni tampoco el pueblo sin el sacerdote que está representando a Cristo. Ahora, para representar a Cristo basta uno, porque si Él es la cabeza no podemos poner muchas cabezas. Es una cosa obvia. Sin embargo, acá lo importante es poner el acento en que somos, cuando estamos reunidos en el culto, una sola asamblea. Somos un mismo cuerpo, todo dirigido al Padre, alabándolo, glorificándolo, y cuando estamos celebrando, en este caso, en este ejemplo, el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, ofreciéndonos también todos, nosotros mismos, al Padre en Cristo, único y eterno sacerdote, como muy bien dice la palabra. Por esto va a aclarar que este sacerdocio jerárquico no se contrapone, sino que uno está ordenado al otro porque se ejercen mutuamente. No podría el sacerdote bautizar a alguien si ese alguien no existe, si no viene a ser bautizado. Cada vez que se está celebrando un sacramento, hay un sacerdote que lo está asistiendo, celebrando, pero hay un fiel o un número de fieles que están participando y que lo están recibiendo y que lo están celebrando también. Uno y otro parte del mismo misterio sacerdotal de Cristo. Queda claro entonces que por este misterio del sacerdocio común, universal, de todos los fieles, todo creyente es un sacerdote. Esta es la doctrina, esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, totalmente distinto que el Antiguo Testamento.
1 Pedro 2:9. Ustedes son un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa. Son un pueblo especial que pertenece a Dios. Han sido elegidos para declarar sus alabanzas, porque Él los ha llamado, sacándolos de la oscuridad y llevándolos a su luz admirable. Qué hermoso cuadro verbal de la Iglesia de Jesucristo. Somos un pueblo elegido, llamado para ser sacerdotes reales de la Iglesia. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6. Y como sacerdocio real, como pueblo tenemos un servicio sacerdotal, un ministerio que es maravillosamente amplio. ¿Cuáles son las funciones de este ministerio como sacerdotes? En el servicio a Dios. Como los sacerdotes del Antiguo Testamento también tenían un servicio a Dios. Primero, sirviendo al Señor. Segundo, sirviéndonos unos a los otros. Y además sirviendo al mundo. Tenemos algo que hacer por los demás. El sacerdocio en la Iglesia, o la Iglesia como pueblo sacerdotal, no es solamente en función para sí misma o solo para Dios. También tiene que ser una especie de puente, de intermediaria como cuerpo de Cristo entre el mundo y Dios. Y solamente hay una manera de cumplir esta tarea tan grande, que es la de servir al mundo por medio de cada miembro de la Iglesia. Y es que cada miembro se convierta en un servidor. Cada miembro de la Iglesia tiene que desempeñar un papel de servicio en la Iglesia. Dice Apocalipsis 5:10, Cristo nos ha convertido en un reino de sacerdotes para servir a su Dios y Padre, y gobernaremos y reinaremos en la tierra. Te invito ahora a que adores al Señor con este canto de John Carlo y el grupo Alfareros, y te voy a adorar. Ven cuando es oscuro, cuando todo esté durmiendo, contigo quiero hablar. Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo, no lo puedo callar. Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida, que seas mi verdad. Y cantarte todas esas bellas melodías que agradan tu altar. No, 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 y te voy a adorar. Tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida, y te quiero adorar. Mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas, y te voy a adorar. Tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida, y te quiero adorar. Mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas, te voy a adorar. Tú eres mi roca, mi refugio, mi sustento y mi caminar. Tú eres el agua que refresca y me da vida, Y no puedo callar. No, 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 y te voy a adorar. Tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida, y te quiero adorar. Mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas, y te voy a adorar. Tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida, y te quiero adorar. Mis manos levantar y al mundo gritar
para poder profundizar en qué consiste este sacerdocio o cuál es la esencia de este sacerdocio universal de los fieles, tenemos que entrar, bucear cuál es lo esencial o qué es lo esencial en nuestro servicio. ¿Qué lugar ocupa la adoración en nuestra vida? Sabes que todo servicio cristiano tendría que comenzar por un servicio al Señor. Y por lo tanto, la adoración a Dios tiene que ser como el manantial del que brota toda nuestra obra para Dios. Todo nuestro hacer, podríamos decir en favor de Dios, brota de nuestro servicio propiamente al Señor. Y por esto, este servicio sacerdotal que nosotros rendimos a Dios se desarrolla, podríamos decir, en 4 funciones principales. La primera es la oración. La segunda, la alabanza. La tercera, la acción de gracias. Y la cuarta, la adoración. Todas estas funciones tienen un propósito específico. Sin embargo, acá yo las reuniría bajo un encabezado general que es adoración. Dios es nuestro Padre amado, celestial. Y por sobre todas las cosas, lo que Él quiere es nuestro amor, nuestra adoración. El hombre ha sido creado para adorar a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios. Este es el principio y fundamento que coloca San Ignacio de Loyola al comenzar los ejercicios espirituales. La adoración nos habla de dignidad. Dios es digno de nuestro amor porque Él nos amó primero y porque su amor es muy grande. Léete 1 de Juan 4:19. Los fariseos una vez intentaron atrapar a Jesús mediante una pregunta astuta, difícil, y le preguntaron ¿cuál es la ley o el mandato de Dios más importante? Y Jesús inmediatamente los avergonzó con una respuesta muy sencilla pero muy poderosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Mateo 22:37. Amamos lo que adoramos y adoramos lo que amamos. Nuestra adoración a Dios brota de nuestra comunión con Dios. Y como Padre, Dios quiere que tengamos comunión con su familia. O sea, Él desea, Él espera que respondamos a este amor santo que Él nos tiene con nuestra oración, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Lee Santiago 4:8. De hecho, el salmista David dice: Dios vive y mora en las alabanzas de su pueblo. Salmo 22, versículo 3. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y la adoración a Dios, la comunión con Él, están justamente ligadas divinamente entre sí. No se puede tener una sin tener la otra. Hoy quiero que comprendas que fuiste creado para adorar y que la plenitud de tu vida la vas a desarrollar cuando seas un verdadero adorador. Primero somos adoradores, después somos trabajadores. Hay muchos cristianos que sienten que el mayor deseo de Dios es tener obreros para la mies, porque Él lo dice en el Evangelio: pidan obreros para la mies. Pero esto no es verdad. Jesús dijo claramente a sus discípulos que el Padre está buscando adoradores, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
Lo tenés en Juan 4:23. Nuestro llamado mayor, más alto, es el de adorar a Dios antes que cualquier otra cosa. Y si lo hacemos, Dios no va a sufrir por falta de obreros. ¿Por qué? Porque los adoradores verdaderos siempre se convierten en trabajadores verdaderos. El amor verdadero siempre busca complacer y hacer la voluntad del ser amado. No van a faltar trabajadores para la viña, si en la viña hay verdaderos adoradores. Y esta verdad se ve claramente en la historia familiar de María y Marta. Lo tenés en Lucas 10, 38, 42. Marta estaba en la cocina trabajando, preocupándose, muy atareada, y María estaba a los pies de Jesús, adorando, aprendiendo a escuchar, embelesada, enamorada de las palabras que salían de la boca de Jesús. Quisiera imaginarme los ojos de María contemplando a Jesús. Y Jesús dijo que la parte de María era la parte más importante y que no le sería quitada. Los cristianos no fueron, en primer lugar, salvados para servir. Fueron llamados para adorar. El Señor desea esto antes que todo, antes que cualquier otra cosa. Si no entramos en un servicio para con el Señor, nunca vamos a poder tener un servicio efectivo entre unos y otros o para con el mundo. El que adora se vuelve un apóstol eficaz. Te quiero poner un ejemplo y lo encontrás en la iglesia de Antioquía. La iglesia en Antioquía demuestra justamente que la adoración tiene que ser lo primero en importancia, aún antes que el servicio. Era una iglesia trabajadora, obrera, pero antes que su trabajo estaba su adoración. ¿Qué estaba haciendo la iglesia antes que Pablo y Bernabé fueran elegidos por el Espíritu Santo y enviados como apóstoles al campo misionero? Estaban adorando a Dios. Dice el libro de los Hechos 13:2, mientras estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Es interesante notar que en este versículo de los Hechos nos dice que había profetas y maestros en la iglesia. Y está claro que la prioridad de servicio no era profetizar ni enseñar, sino adorar. Todos estaban adorando, estaban realizando un servicio al Señor. Y del servicio de adoración fluía la palabra profética que Dios utiliza para guiar la obra. Entonces fíjate que acá aprendemos cuáles son los pasos o las etapas y que están muy ordenados. Primero viene la adoración. Había adoración al Señor. Después llega la palabra profética, una palabra del Señor. Tercero, llega la obra para el Señor, el trabajo. El servicio al mundo comienza con un servicio al Señor. Porque además tenemos que aprender que si no hay adoración, no hay lluvia. Esta prioridad divina de adoración la tenés claramente en el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 17. Vendrá a pasar que cualquiera que no suba a Jerusalén a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no recibirá lluvia. Qué interesante. Un principio que resulta muy claro. No hay adoración, no hay lluvia. La actividad sin adoración producirá muy poca cosecha. No importa lo duro que trabajemos, no es esto lo importante. ¿Por qué? Porque se necesita la lluvia del Espíritu de Dios para producir la cosecha. Sin nuestra propia adoración, no vamos a tener lluvia.
Y si no tenemos tiempo para adorar, nuestro tiempo de trabajo no va a producir fruto. El orden divino, el orden que Dios nos reveló, es primero adorar, después trabajar. El servir al Señor trae las bendiciones de su Espíritu sobre nuestros esfuerzos. El Señor está mucho más interesado en nuestra relación con Él que en el trabajo que podemos realizar por Él. Te invito a que le pidas al Señor que renueve tu adoración para que después tu testimonio y tu apostolado por Él sea realmente eficaz. Hacelo cantando este canto del grupo Río Poderoso, El Rey de mi vida. Sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. El rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres